A pesar de la distancia que nos separa unos de otros, Dios continúa permaneciendo en nosotros. Bienvenidos al culto de estudio bíblico de la comunidad evangélica Amados de Dios, llamados a ser santos, llevando la palabra de Dios a todo pueblo y nación. Comenzamos. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Nuevamente le damos gracias al Señor que nos permite estar a través de estos medios conectados con el propósito, una vez más, de llevar el mensaje de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad, continuando con el estudio del libro de Apocalipsis, hoy estaremos finalizando el estudio del capítulo 4, del verso 4 al verso 11. Y en esta oportunidad vamos a elevar una oración al Padre Celestial, rogando, pidiendo nuevamente que sea Él por medio de su Espíritu Santo, dándole vida a esta palabra y sea de edificación para la vida de los oyentes. Oremos al Señor. Dios Padre Celestial, venimos ante tu presencia una vez más con el propósito, eterno Dios, de pedirte que por medio del estudio de tu palabra sea usted, por medio de tu Espíritu Santo, ministrando, fortaleciendo la vida de tu pueblo. Es nuestro anhelo, Señor. Es nuestro deseo, amado Padre Celestial, que tú seas edificando, Señor, la vida de los oyentes. Y más en estos tiempos, Señor, de turbulencia, y más en estos tiempos, Señor, de ansiedades, de preocupación, queremos, Señor, que el mensaje de tu palabra confirme la paz que tú has derramado en nuestros corazones. Te lo rogamos en el poderoso nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, continuando con el estudio de Apocalipsis, su capítulo 4, hoy vamos a concluir con la segunda parte del verso 4 al verso 11. Y le invito, mis queridos hermanos, a que me acompañen. Abra allí su Biblia en Apocalipsis, su capítulo 4, del verso 4 al verso 11, y vamos a leer la palabra del Señor. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. A través del estudio en esta oportunidad, mis queridos hermanos,
queremos que podamos entender que el centro de toda adoración es nuestro Padre Celestial, ya que Él es el Santo y quien nos redimió de todos nuestros pecados al enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día para darnos el triunfo. En el estudio anterior hicimos referencia desarrollando algunos puntos importantes en cuanto a quién estaba sentado en el trono. Y podemos ver en el primero el versículo del capítulo 4, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz como de trompeta hablaba conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. La expresión vi una puerta abierta indica que dicha puerta ha estado siempre abierta en los cielos, por el cual Dios derrama sus bendiciones a su pueblo, y al mismo tiempo indica que no existe ningún ser que pueda cerrar dicha puerta. En este capítulo 4, junto con el capítulo 5, son los pocos relatos bíblicos que nos detallan lo que hay en el cielo y al mismo tiempo nos da a entender la forma en la cual el pueblo de Dios debe adorar a quien merece toda alabanza y toda adoración. Esta puerta es por donde los ángeles entran y salen para ejecutar la voluntad y los mandatos de Dios. Recordemos el sueño que tuvo Jacob en Génesis, su capítulo 28, del verso 12 al verso 17, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que está acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderá al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fuere. Volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Por esta puerta en el cielo entrará la iglesia redimida trasladada al cielo, como nos dice profetizando el Salmo 118, su verso 20. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Y es lo que nos dice en 1 Tesalonicenses, su capítulo 4, su verso 16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, lo que vivamos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube, para así recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es importante, mis queridos hermanos, que cada vez que oremos al Padre Celestial, debemos atraer a memoria que siempre la puerta del cielo estarán abierta para que Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre nuestra vida. Esta puerta es lo que nos da acceso a la presencia de Dios. Y vemos, lo primero que Juan observa al estar en el cielo es la gloria de Dios sentado en su trono. Por favor, hermanos, acompáñenme para saber lo que el apóstol Juan observa y vio estando en el cielo, en la misma presencia de Dios. Mantenga su Biblia allí abierta en el libro de Apocalipsis, su capítulo 4, del verso 4 al verso 11, para que podamos conocer lo que Juan vio en el cielo. Lo primero que Juan vio fue 24 tronos alrededor del trono de Dios, sobre el cual había 24 ancianos sentados. Fíjese lo que nos dice el verso 4. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con corona de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos sentados en estos tronos? En Apocalipsis menciona 12 veces a estos 24 ancianos. En Apocalipsis su capítulo 4, verso 4 y verso 10.
Apocalipsis su capítulo 5, el verso 5, verso 6, verso 8, verso 11 y verso 14. En Apocalipsis capítulo 7, su verso 11 y su verso 13. También hace referencia en Apocalipsis su capítulo 11, su verso 16. En Apocalipsis su capítulo 14, su verso 3. Y en Apocalipsis su capítulo 19, su verso 4. El hecho de que son mencionados 12 veces constituye un grupo protagonista clave de la profecía bíblica. Ahora bien, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Hay 4 puntos de vista principales acerca de la identidad de estos 24 ancianos. Algunos dicen que son seres angelicales, otros dicen que es Israel, otros lo identifican como los redimidos tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, y la gran mayoría lo identifican como la iglesia de Jesucristo. En Apocalipsis hay 7 indicios que revelan que los 24 ancianos representan a la iglesia o al cuerpo de Cristo. Su título se le llama anciano del griego presbítero, que son los representantes del pueblo de Dios en la Escritura. Estos ancianos representan los que guían a la iglesia, a los responsables de pastorear la iglesia de Cristo. Su cantidad, el número 24, se usa para representar a un grupo. Los sacerdotes que ministraban en el templo en Israel fueron ordenados en grupo de 24. Un representante de cada grupo ministraba cada 2 semanas en el templo de forma rotativa. De esta manera, todos los sacerdotes ministraban en el templo por su representante. Aunque toda la nación de Israel era un reino de sacerdotes, solamente los hijos de Aarón, descendientes de la tribu de Leví, eran los responsables de ministrar en el templo, como nos dice en Éxodo, su capítulo 19, su verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. De igual manera, todos los creyentes de la iglesia somos sacerdotes para Dios. Y esto lo podemos ver en Primera de Pedro, su capítulo 2, su verso 5 y verso 9. Y vosotros también como piedra viva, sé edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el verso 9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un punto importante. Veamos la posición de estos 24 ancianos. Están sentados en 24 tronos. Dios ha prometido a la iglesia que se sentará en tronos con Cristo. Y esto lo vemos en Apocalipsis su capítulo 3, verso 21, que nos dice, y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La corona. La Biblia nunca hace referencia de los ángeles con corona, pero sí de los creyentes que forman la iglesia recibirán corona de vencedores de victoria. Esta expresión corona viene del griego estéfano, y esa es la corona que se le otorgaba al ganador de una competencia. Y es lo que el Señor promete en Apocalipsis su capítulo 2, su verso 10. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Estos ancianos no pueden ser Israel, ya que ellos no resucitarán ni recibirán recompensa sino al final de la gran tribulación, tal como lo promete a lo que el profeta Daniel, en el libro de Daniel, su capítulo 12, su verso 1 al 2 y verso 13, y Daniel 12:1 lo establece. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y serán tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo y todo lo que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y en Daniel su capítulo 12, su verso 13 nos dice, y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días.
Veamos con relación a la vestidura de estos 24 ancianos. En la vestimenta blanca de los ancianos es la vestimenta de los redimidos, de la era de la iglesia. Y es como nos dice en Apocalipsis su capítulo 3, su verso 5. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Veamos lo segundo que vio Juan, que salía del trono. Y dice que vio relámpagos, voces y truenos que salían del trono. Apocalipsis su capítulo 4, su verso 5. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Esta impresionante escena en el cielo de relámpagos, truenos y voces se mencionan 10 veces en Apocalipsis. Lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 4, verso 5, Apocalipsis capítulo 6, verso 1, Apocalipsis su capítulo 8, su verso 5, también en Apocalipsis su capítulo 10, su verso 3 y verso 4, en Apocalipsis su capítulo 11, su verso 19, en Apocalipsis su capítulo 14, su verso 2, y en Apocalipsis su capítulo 16, su verso 18, y por último, en Apocalipsis su capítulo 19, su verso 6. Esta escena nos habla del juicio de Dios, no su misericordia y su gracia contra la humanidad por su pecado, que no ha obedecido a la palabra de Dios. Este cuadro de la manifestación del justo juicio de Dios se asemeja a lo que sucedió en el monte de Sinaí, donde Dios manifestó su molesta indignación contra Israel. Lo podemos ver en Éxodo, su capítulo 19, su verso 16 al 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Podemos ver a la iglesia no temblando de miedo en el cielo, sino alabando, cantando al Dios y recibiendo su galardón, mientras Él desata su juicio sobre la tierra, como lo dice Apocalipsis su capítulo 6, su verso 16. Dicen a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Veamos lo tercero que Juan vio en el cielo. Vio al Espíritu Santo delante del trono de Dios. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Estas 7 lámparas que ardían es referencia a la presencia del Espíritu Santo de Dios, quien aparece participando en la ejecución del justo juicio de Dios sobre los moradores de la tierra. En este tribunal celestial, para la ejecución de los juicios sobre la tierra, está la Santísima Trinidad asistida por los 24 ancianos y los 4 seres vivientes listos para ejecutar los juicios decretados por Dios con el fin de purificar la creación y preparar la tierra para el reinado glorioso de Cristo. Y vemos allí al Espíritu Santo de Dios, que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Será un tiempo de angustia, de dolor durante estas horas de prueba, durante el día del juicio final, estando delante del gran trono blanco, como nos dice en Apocalipsis 20, del 11 al 24. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló en Cristo en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Cuando el omnisciente Espíritu de Dios sirve como fiscal, Él conoce cada pensamiento,
cada palabra, cada hecho de cada hombre y cada mujer. Debemos entender que cada pecado es un crimen contra el Dios eterno, quien dará su veredicto en el juicio final. Veamos el cuarto detalle que Juan vio, y dice que vio un mar de vidrio semejante al cristal. Verso 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Esto que describe el apóstol Juan, le falta palabra para poder describir el suelo reluciente frente al trono, el cual vio. Él trata de decir que el suelo brilla como un cristal, reflejando toda la gloria de Dios y de su trono. Juan compara lo que vio como un mar de vidrio, algo parecido a un embaldosado de zafiro blanco o un cristal de roca. Dos aspectos destacan en la comparación que Juan vio. Por un lado, el sentido de quietud. El mar estaba en perfecta calma, en contraposición con el mar de las naciones, siempre inquieto. Y lo segundo que vio, el lugar de transparencia, corresponde al cristal puro y limpio que simboliza la santidad de Dios. Y es allí que podemos ver, mis queridos hermanos, la paz y la santidad describe con precisión el entorno al trono de Dios. Esta paz que el mundo no puede experimentar ni tampoco puede dar, como nos dice en Juan su capítulo 14, su verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. A Dios se le califica como el Dios de paz. Y es que en Dios es donde podemos encontrar la santidad y la verdadera paz. De allí es que todo hijo de Dios recibe y tiene la paz de Dios en medida que permanece en Dios, confiando y dependiendo de Dios. Como nos dice en Isaías su capítulo 26, su verso 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. El quinto detalle que Juan vio en el cielo: 4 extrañas criaturas angelicales. Apocalipsis su capítulo 4, su verso 6 al 8. Y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos seres angelicales alrededor del trono de Dios están asociados a los querubines que vio Ezequiel en el capítulo 1, y de igual manera el profeta Isaías en el capítulo 6. Los querubines están constantemente en la presencia de Dios. Los querubines son criaturas majestuosas, asombrosas. Están entre las categorías más altas de los seres angelicales, ya que están alrededor del trono de Dios. Ellos velan por la santidad de Dios. Veamos su presencia. Fueron los querubines con su espada de fuego que resguardaron el árbol de la vida que se encontraba en el jardín del Edén para que nadie entrase en ella. Génesis su capítulo 3, su verso 24. De igual manera, en las cortinas que estaban en el tabernáculo tenían grabado la figura de los querubines. Éxodo 26, 1. También lo podemos ver en la figura de estos querubines que fueron esculpidos en oro puro sobre el arca del pacto. Éxodo 26, 31. De igual manera, toda la pared del majestuoso templo de Salomón fueron grabados de querubines. Primer libro de Reyes, su capítulo 6, su verso 29. Los querubines están delante de Dios en espera de recibir sus órdenes y se mueven tan rápido como un rayo de luz. Ezequiel, su capítulo 1, su verso 14. Podemos ver e identificar a estos seres que están llenos de ojos. Indica con esto su responsabilidad dada por Dios de estar alerta, ser vigilante para ejecutar la orden de Dios. Estos seres vivientes están involucrados en anunciar los juicios de Dios sobre la humanidad. De hecho, ellos van a llamar a los 4 jinetes del Apocalipsis, y esto lo podemos ver en Apocalipsis su capítulo 6, el verso 1, el verso 3, el verso 5
y el verso 7 nos lo describe. En Apocalipsis, su capítulo 15, ellos van a darle la copa a los 7 ángeles para que derramen la ira de Dios sobre la tierra. Dichos seres vivientes misteriosos y difíciles de describir por Juan eran 4. Son diferentes al resto de los demás ángeles, ya que tienen una posición más elevada. De hecho, Satanás tuvo una posición más elevada que ellos, como nos dice en Isaías, su capítulo 14. La mayoría de los estudiosos de la Biblia y eruditos creen que representan lo siguiente. El primer ser viviente era semejante a un león. Representa a los animales salvajes de la creación, también una representación de los atributos de Dios, de lo que es la nobleza y la majestad del león. El segundo ser viviente era semejante a un becerro. Representa a los animales domésticos de la creación, también una representación de los atributos de Dios, de la fortaleza y el servicio del becerro. El tercer ser viviente era semejante al rostro de hombre. Representa a los seres humanos, su inteligencia, sensibilidad, voluntad y capacidad de ejercer autoridad. También una representación de la inteligencia y la voluntad del atributo de Dios. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Representa a la criatura que vuelan. También una representación de la velocidad y de la gracia de los atributos del Señor. Luego, hermanos, de describir lo que Juan vio que había en el cielo, el escenario cambia describiendo la adoración de los seres celestiales hacia el Dios soberano y creador del universo. Veamos la adoración de los 4 seres vivientes. Apocalipsis, su capítulo 4, su verso 8 y verso 9. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Ellos no descansaban y no había límite en su adoración, día y noche. Era una adoración eterna, porque era para el Dios eterno. He aquí una adoración genuina y sobrenatural, donde el centro de la adoración para estos 4 seres vivientes es quien está sentado en el trono, el Señor, el Dios Todopoderoso. Expresan estos 4 seres vivientes la exaltación del atributo más sublime de Dios: Santo, Santo, Santo. Describe la esencia de su poder, el Todopoderoso, y expresan que su existencia no tiene límite, el que era, el que es y el que ha de venir. Y allí podemos ver la adoración de los 24 ancianos. Apocalipsis, su capítulo 4, su verso 10 al verso 11. Y los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué hermoso ejemplo de adoración de estos 24 ancianos que dejan su trono de honor para rendir adoración a quien es digno de ser exaltado, y se postran delante del que está sentado en el trono, el Dios soberano y todopoderoso. No solamente se postran, amados hermanos, delante del que está sentado en el trono, sino que rinden y echan sus coronas al que está sentado en el trono. Es decir, el digno de recibir dichas coronas de triunfo y de victoria no somos nosotros, eres tú, Señor, ya que por tu gracia, por tu ayuda y la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida es por el cual estamos aquí y hemos sido vencedor. Es decir, amados hermanos, lo que la iglesia de Cristo representada por estos 24 ancianos no se debió a su esfuerzo, sino a la gracia, al amor y a la misericordia de Dios en su vida. Podemos ver allí simplemente el eterno uso de nosotros para cumplir con la voluntad que Dios nos ha dado para salvar a la humanidad pecadora.
Por lo tanto, Dios es digno de ser alabado. ¿Por qué? Por lo que Él es. Y segundo, por lo que Él ha hecho. En resumen y en conclusión, mis amados hermanos, si por algún momento dudaba cómo debería llevarse un culto en una iglesia de Cristo, de qué manera debemos adorarle, he aquí el modelo perfecto de adoración, donde el Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo es el centro. Hoy, a través de este estudio, Dios nos ha hecho a entender, cuando nos reunamos, no es para celebrar el Día del Niño, ni tampoco el Día de la Madre, ni tampoco el Día del Padre, ni el Día del Pastor, sino cuando nos reunimos es para rendir pleitesía a quien perdonó todos nuestros pecados. Y cada vez que nos reunamos como iglesia para adorar a Dios, tengamos presente que es un preludio o una entrada a la más hermosa adoración que jamás hemos o vamos a participar, cuando estemos en la misma presencia de Dios. Por lo tanto, hagámoslo con excelencia mientras estemos en esta tierra. Seamos sinceros en nuestra adoración a Jesucristo, ya que pronto nos reuniremos con nuestro Salvador y allí vamos a realizar la más grande y genuina adoración a Dios, como nos lo recuerda en el libro de los Hebreos, su capítulo 12, del verso 18 al verso 24. Porque no nos habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no le hablasen más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Ni aun una bestia tocar el monte será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que el mismo Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesucristo, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermosa palabra y texto de la Escritura que nos invita a entender y a comprender que mientras estemos en esta tierra y cada oportunidad que nos reunamos para adorar al Señor, recuerde, estamos adorando y glorificando al Dios eterno, el que cambió nuestra tristeza en baile y en alegría. A Él sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. De esa misma manera, mis queridos hermanos, vamos a orar y darle gracias al Señor por la oportunidad que Él nos ha concedido de ser parte de su iglesia, y entendiendo que nuestro centro y quien es digno de recibir nuestra adoración y nuestra alabanza es aquel que está sentado en el trono. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias queremos darte por tu infinito amor y tu infinita misericordia para con nuestras vidas. Gracias, Padre nuestro, que a través del estudio de tu palabra, tú nos has hecho entender y comprender que el centro de adoración, el centro de nuestra alabanza, eres tú, Señor. Usted quien merece la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Que cada día tú seas el centro de nuestra vida. Que cada día podamos comprender
que tú eres digno de toda adoración y de toda alabanza. Y que este capítulo 4, en la cual tú nos has revelado y nos has dado entendimiento de conocer la manera, la forma y el centro de oración, eres tú, sea un modelo en cada momento que nos reunamos para glorificar al que vive por los siglos y reconocer que tú eres digno de toda adoración. Gracias queremos darte en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Así, de igual manera, mis queridos hermanos, le damos gracias al Señor porque nos ha dado la oportunidad nuevamente, a través de este medio, llevar el mensaje de su palabra. Y pedimos a Dios, conforme a su voluntad, no permita nuevamente el próximo viernes continuar con el estudio de la palabra del Señor. Así que, mis queridos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Estimados hermanos y amigos, será hasta el próximo viernes donde una vez más estaremos llevando la palabra de Dios a todo pueblo y nación. Les bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la comunidad evangélica amados de Dios, llamados a ser santos. El Señor les bendiga.